Vamos. Bueno, es un tema complicado, un tema jodido, porque si hay algo, al menos para mí, creo que para muchos, para la mayoría, si hay algo que es sagrado en el mundo son los niños. Los niños son, y las niñas son lo mejor que tiene la humanidad. ¿Eso termina siendo un relato, don Gallo? ¿En qué sentido? En el que es una realidad de que los niños deberían ser sagrados y deberían ser cuidados, No, por pero no todos supuesto. los niños tienen el mismo valor, ¿o No, no? no, por supuesto. Pero uno lo dice desde un punto de vista moral. Es decir, No, claro. después lo que hacen los degenerados como Kikka o todos los que los hambrean y los que los explotan, ya es otro tema del cual nos hemos ocupado en algún momento acá en el Paso Sí, Cambiado claro. y nos vamos a seguir ocupando. Pero si hay algo que es sagrado en el mundo, repito, son los niños. Y los que se meten con los niños no merecen ningún tipo de piedad, ningún tipo de prurito a la hora de condenarlos. Y hay que condenarlos de manera moral y de manera física, ¿no? Vamos a contar la historia, o por lo menos una parte ínfima de la historia de los niños y las niñas a los cuales a través de la historia de los últimos 80 años aproximadamente les han cambiado la identidad. Es decir, que si los han de alguna manera arrancado de la tutela de sus padres y los han transformado en hijos de otros. Los fascistas de todo el mundo, los nazis de todo el mundo, siempre han tenido un tema con los niños porque los niños son, como bien dije recién, el futuro, y ellos quieren un futuro, las derechas y la ultraderecha del mundo siempre han querido un futuro de personas que no recuerden de dónde vienen, que no tengan historia. Rodolfo Walsh decía que un pueblo sin memoria es un pueblo condenado eternamente a la esclavitud y a repetir por siempre los errores. Vamos a empezar hablando del nazismo alemán. En el año 1935, en pleno ascenso del nazismo en Alemania, se creó la sociedad Lebensborn. La sociedad Lebensborn fue una creación de Himmler, que era el que dirigía las SS, la mano derecha, nunca mejor puesto del apelativo, de Adolfo Hitler. O sea, venía Hitler y abajo de Hitler venía Himmler, después venían todos los demás. El objetivo de la sociedad de Lebensborn fue crear la raza superior que poblaría Europa. Y para crear la raza superior que poblaría Europa, había que hacer desaparecer de una o de otra manera todo aquello que ellos consideraban las razas inferiores, empezando por los judíos, siguiendo por los gitanos, los comunistas y todo lo demás. Para eso se creó la Oficina de la Raza y Asentamientos, Oficina de la Raza, que contó con 11 casas en Alemania y Austria, 8 en Noruega y 3 en territorios ocupados occidentales. Esto dio lugar a la directriz de 1931 que le ordenaba, escuchen esto porque esto es increíble, le ordenaba a todos los oficiales alemanes
a que tuvieran por lo menos 4 hijos, adentro del matrimonio o afuera del matrimonio. Es decir, que legalizaba de alguna manera que un oficial alemán pudiera tener todas las amantes que quisiera para poder procrear todos los hijos que quisiera, que por supuesto tenían que ser hijos arios. Claro, ¿qué pasó? Las maternidades se llenaron de mujeres jóvenes que querían tener hijos y que tenían hijos con la oficialidad alemana. Y hubo todo un voluntariado de miles y miles y miles de chicas, de mujeres alemanas, que daban a luz en estas maternidades. Y lo que hacía la sociedad Lebensborn era pagarle a las mujeres todos los gastos inherentes a la maternidad, poner todos los médicos y toda la ciencia al servicio de la procreación, dejar que las madres amamantaran a sus hijos durante un par de meses y después se quedaban con los chicos. Es decir, las madres renunciaban a la tenencia de sus hijos para que la sociedad Lebensborn los criara y los transformara en devotos niños del Tercer Reich. Estas chicas que entregaban sus hijos y sus hijas al Tercer Reich terminaban siendo recompensadas de alguna manera con puestos menores en el Estado. Pasaban a ser secretarias o asistentes de las SS. Entonces vos llegabas a una oficina de las SS y te encontrabas con la secretaria de tal o cual oficial o de tal o cual capo de las SS, que era una mujer que había quedado embarazada por un oficial nazi, que había dado a luz en la casa Lebensborn y que había entregado a su hijo al Estado para que el Estado lo criara y lo educara. Con el objetivo de depurar Europa de las razas inferiores, lo que hacían las tropas invasoras era secuestrar niños y niñas que iban caminando por la calle o que iban al colegio. Entonces los sacaban del colegio, se los llevaban para dar lugar al proceso de germanización, para educarlos en la doctrina del Tercer Reich. Y al mismo tiempo instaban a los oficiales del Tercer Reich a embarazar en los territorios ocupados a la mayor cantidad de mujeres de raza aria para engendrar la mayor cantidad de hijos posibles. Esto le tocó a Sini Lindstad, que quedó embarazada del oficial nazi Alfred Haas y que tuvieron una hija en el año 1943. La niña se llamó Annie Fried Lindstad, más conocida mucho tiempo después como Frida, una de las cantantes del grupo internacional ABBA. ¿Se acuerdan de algunos? Bueno, los que tienen nuestra edad se deben acordar. Los chicos jóvenes no saben ni qué fue ABBA, ¿no?
Pero los que tenemos más o menos 60, 60 y pico de años nos acordamos de ABBA. Y eran 4, una rubia y una morocha, y sus 2 maridos. Bueno, la morocha era Frida. La morocha era Frid Lindstad, que después se reencontró con su padre muchos años después. Estas eran las atrocidades que cometían los nazis. Y uno dirá, Claudio, ¿para qué nos contás las atrocidades que hacían los nazis con los niños y cómo embarazaban a las mujeres y se llevaban a las criaturas, ¿no? Bueno, demos vuelta la página y vamos a hablar de lo que hacía la dictadura argentina con los niños. No me golpee la mesa, don Gallo. No le voy a golpear la mesa, perdón, caballero. Los ruidos son inherentes a todo esto. ¿Qué hacía la dictadura con los niños? La dictadura de Videla con los niños y con las niñas. Según abuelas de Plaza de Mayo, fueron aproximadamente 510 los niños y las niñas con identidad cambiada. Es decir, los niños y las niñas que nacieron en cautiverio y cuyas madres después, en la inmensa mayoría, fueron torturadas y asesinadas por estas bestias. Hasta hoy se recuperaron 137, hay 137 niños y niñas que recuperaron su identidad, que saben quiénes fueron sus padres y sus madres. Muchos de ellos denunciaron después a sus apropiadores. Y tenemos que destacar en medio de todo este infierno la famosa figura de Jorge Antonio Vergés. Vergés era médico de la Policía Federal en el Pozo de Banfield. Era el tipo que se encargaba de controlar que el torturado o la torturada no se muriera en la tortura hasta que los señores de la vida y de la muerte determinaran que tenía derecho a morirse. Este era el tipo que le tenía la lengua a Jacobo Timerman para que Jacobo Timerman no se ahogara en la tortura y pudieran seguir torturándolo. Este fue el tipo que ayudó, si es que cabe la palabra, a dar a luz a Adriana Calvo de la Borde, una referente del movimiento de derechos humanos, y que también ayudó a dar a luz a Inés Ortega, a la cual obligó a limpiar su placenta inmediatamente después de dar a luz. Su hijo Leonardo nació el 12 de marzo de 1977 e Inés está desaparecida. En el año 1996 Vergés sufrió un atentado que un grupo fantasmagórico que apareció una sola vez, después no se supo nunca más nada de él, la ORP, Organización Revolucionaria del Pueblo, llevó adelante. Lo cagaron a balazos a Vergés, 20 balazos le pegaron, pero Vergés sobrevivió. Entre otras cosas sobrevivió, cuentan, porque usó a su mujer como escudo. Tan valiente, la puso a la mujer adelante y la mayoría de los balazos, porque si no hubiera recibido 30 balazos, no sé, no sabe. Hoy Vergés vive en su casa de Quilmes y tiene prisión domiciliaria. Lo condenaron en una instancia a 6 años de prisión por haber torturado tanta gente y por haber violado tanta gente. Y claro, uno traza un paralelo entre lo que hacían los nazis con los niños y con las niñas, en ese intento de crear la raza superior, y lo que hacían estas bestias degeneradas y o degenerados con nuestros niños y nuestras niñas.
Pero como estamos hablando de dictaduras, de varias dictaduras, vamos a la dictadura chilena. Vieron que di vuelta a la hoja sin hacer ruido, no sé si queda Está claro. muy bien, está muy bien. Bueno, la dictadura chilena, que se va a cumplir mañana un nuevo aniversario, según la investigadora chilena Karen Alfaro, llevó a cabo 1700, ¿cómo podríamos decir? 1700 operaciones de cambio de identidad con niños y niñas arrancados de sus madres, que fueron entregados a la organización ultraderechista Sociedad Suecia-Chile. Sociedad Suecia-Chile es una sociedad ultraderechista de Suecia, algo parecido a Vox en España, dirigida por Ulf Amacher, que era el enlace entre la dictadura chilena y el centro sueco de adopción. Es decir, a las mamás a las que torturaban, violaban y asesinaban, como en Argentina, les sacaban los nenes y las nenas, y en vez de dárselo en adopción a oficiales o a familiares, los mandaban para Suecia. Entonces, no hacían lo que hacían acá, no se los expropiaban y los mandaban afuera. No, simplemente los mandaban afuera. Quizás tal vez en un intento de crear la nueva raza aria también allá, porque bueno, en Suecia, ¿no? Claro, llevaran a todos, no, elegirían. No sabemos, eso no se sabe, pero sí se sabe que hay 1700 niños como mínimo que pasaron de los campos de concentración de Chile a Suecia y que fueron adoptados por suecos y por suecas. A lo mejor muchos de los suecos y las suecas que adoptaron a estos niños lo hicieron de buena fe, sin saber de dónde venían, y otros seguramente no. Para cerrar esto, que es bastante atroz, vamos a terminar hablando de Javier Milei, como no podía ser de otra manera. Uno piensa, dice, bueno, pero qué espanto, ¿no? Qué espanto. Sacarle los hijos a las mujeres en los campos de concentración y darlos en adopción. Una bestialidad. Hacer que los oficiales nazis tengan 4 hijos con chicas que encuentran por el camino, después entregárselos al Estado. ¡Qué brutalidad! Ahora, cuando uno escucha o ve o recuerda a Javier Milei, también termina espantándose, porque en junio de 2022, en el programa radial de Ernesto Tenenbaum, que no era un programa radial y no sigue siendo un programa radial precisamente progresista ni nada por el estilo, Tenenbaum le pregunta a Javier Milei si está de acuerdo con la compra de niños. Claro, parecería una pelotudez, ¿no? Es como si yo les preguntara a ustedes, ¿la Tierra es redonda o cuadrada? Y es redonda, ¿no? Se cae de cajón que es una pregunta retórica, porque ¿qué le vas a contestar vos a un tipo que te pregunta si estás de acuerdo con comprar y vender niños? Yo te diría que no. Yo te diría que no. Pero Milei, ¿qué dijo? Depende. ¿Depende de que sea el niño o depende del dinero? ¿Cómo es? Depende. Dice, depende, dijo Javier Milei, y añadió, pero yo no vendería a mi propio hijo. Ah, es un vivo bárbaro. Está muy ¿No? bien. Entonces, claro, uno piensa en los nazis y en la orden de procrear hijos de raza aria como de lugar para germanizar Europa. Piensa en los milicos de la dictadura, en el genocida Vergés, médico torturador que ayudaba a dar a luz a las parturientas en el campo de concentración para después
regalarle sus hijos a sus amigos, a las bestias como él. Piensa en Pinochet, secuestrando niños de los propios campos de concentración y mandándolos a Suecia. Y termina con un Javier Milei al que le preguntan si estás a favor o en contra de la venta de niños, y el tipo, en vez de decir, no, ¿cómo voy a estar a favor de la venta de niños? Es una locura. El tipo dice, depende. Esa es la moral que quieren imponer en la Argentina. Entonces, esta batalla es una batalla política, es una batalla económica, es una batalla ideológica, pero también es una batalla profundamente moral. Esto no quiere decir que la moral promedio de la sociedad argentina sea buena, pero sí quiere decir que la moral que proponen estas bestias, que son hijos directos, hijos de los nazis de la década del 40, sea la moral que termine por imponerse. Estamos en una encrucijada de nuestro país. O vamos por todo y hacemos y llevamos adelante un proceso revolucionario que termine con la cárcel de por vida para estas bestias, o vamos a ser esclavos por los próximos 100 años. Nosotros, nosotras y nuestros niños también.